esta hora vamos a hablar de Levítico, donde salen las fiestas y celebraciones del Antiguo Testamento. El libro de Levítico posiblemente fue escrito por Moisés, porque viene todo ligado desde Génesis para adelante. Son los cultos, las religiones, los sistemas que ellos tenían. Y los datos son esenciales y son propósitos. Un manual para los sacerdotes y levitas en el que especifica y una de vida para los hebreos. El autor del libro es Moisés. La fecha es de 1445 a 1444 antes de Cristo. El marco histórico es al pie del monte Sinaí. Ahí Dios está enseñando a los israelitas cómo vivir en santidad. Los versículos claves son, aquí no lo noté el versículo, pero la palabra dice: santo, santo, seréis santos porque santo soy yo. El personaje clave es Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar. El lugar clave donde fueron dictadas estas leyes fue en el monte Sinaí. Y vamos a tomar primero el libro de Levítico en 23, 4 y 5. Que nos habla de la Pascua. Dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Yo buscaba y pensaba que esto tenía el significado de conmemorar la liberación de Israel, de Egipto. Y era el sacrificio del cordero para cada familia, el mostrar la sangre del cordero. Esto desviaba el juicio de Dios para cada familia israelita. Este era un método que ellos tenían, porque la sangre del cordero era la que se esparció, qué sé yo, antes de que ellos salieran de Egipto, en las casas de los hebreos. Y esa sangre representaba la sangre de Jesucristo, porque todo esto nos lleva a un mismo sistema, o sea, al mismo tiempo en que el Señor dio su vida por nosotros. Y este era el significado de conmemorar la liberación de Israel. Esto está ahí en Levítico 23, 4, 5, como les dije. Esa era la Pascua, ¿ya? El otro es el pan sin levadura. Y esto está en 23, 6, 8. El hermano Pedro, ¿podría leerlo, por favor? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Amén. Ya, esta fiesta de los panes sin levadura es una celebración que se daba toda una semana después de la Pascua. Esta fiesta mostraba la pureza en la cual Israel debía andar, ilustrando para comer el pan sin levadura. Ese es un tipo del pecado que había en esos tiempos. Bueno, el pecado siempre ha estado, y muchas veces nosotros tenemos pecado en nuestro cuerpo, y aunque tenemos el pan, igual pecamos de repente, ¿ya? Y gracias a Dios tenemos a Cristo que dio su vida por nosotros, y eso nos lava y nos limpia, y ellos tenían que hacer sacrificios siempre, porque eran 7 días que ellos tenían que poco menos que limpiarse del pecado, ¿ya? El pan también representaba a Cristo, el pan del cielo, el Cordero Santo de Dios, porque Él dice que Él es el pan de vida, y ese pan es el que nosotros tenemos todos los días a través de nuestras oraciones,
el buscarlo en su presencia, el leer su palabra. Ese es el pan de vida. Y era un pan sin levadura porque Él era santo. Él es el único, el primogénito, el sin mancha, sin arruga. Él es todo, Él es el único, el unigénito. Nosotros no, pues nosotros aún tenemos pecado y gracias a Él podemos confesarnos cada día y limpiarnos del pecado, ¿ya? Ese es el pan sin levadura, el que es santo. Nosotros aún estamos en esta carne y seguimos pecando día a día con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra Amén. mirada, ¿entiende? Entonces, ese es el pan sin levadura que representaba a Cristo en esos tiempos. Es el tipo de pecado que está después de la sangre expiatoria de la Pascua. Eso es el pan sin levadura, porque esa sangre fue derramada, ahí se mataban, ¿cuánto se llama? Becerro, cordero, oveja, para esparcir la sangre, y esa sangre se simbolizaba la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Es lo que yo les puedo decir, porque tengo mucho nervio, me equivoco. Y ahora nos pasamos a las primicias, que eran esos tiempos también. Y también le pido a mi hermano, a la hermana Georgina, si está en línea, Levítico 23, 9, 14, por favor. Yo se lo puedo leer. Levítico 23, ¿cuánto? 23, 9, 14. 23, 9, 14. Del 9 al 14, ¿cierto? Ya, dice Sí, así. niña. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados al día siguiente del día de reposo, la mecerá. Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino y la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Amén. Uh-huh. Aquí se le mandaba al sacerdote el traer unas gavillas, ¿cierto? Al pueblo. Esta eran primicias de los primeros frutos de vuestra siega en esos tiempos. El día posterior al día de reposo de la Pascua era el tiempo para traer las primicias de los primeros frutos de la siega a Dios como anticipación de una mejor cosecha por venir. O sea, al sacerdote se le llevaban primero, o sea, las primicias, las gavillas eran para el sacerdote, pero los primeros frutos eran como para Dios. En la fiesta de las primicias se requería que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Los israelitas no podían comer la comida de su cosecha hasta que se hubieran ofrecido esta ofrenda. Actualmente Dios aún espera que nosotros apartemos su porción primero, no al final. Dejar las obras a Dios no es la forma de expresar gratitud. O sea, teníamos que, en esos tiempos, las primeras cosechas eran para Dios. Era lo primero que se apartaba y después podía comer el pueblo. Por favor, pastora, puede leer 19, 9, 10. Levítico 19. Sí.
9, 9 y 10. Dice, cuando sigues la mies de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el pobre y el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Esta ley es una protección para el pobre y el extranjero y un recordatorio de que la tierra pertenecía a Dios. Las personas solo la cuidaban. Leyes como esta mostraban la generosidad y la liberalidad de Dios. Como pueblo de Dios, los israelitas tenían que reflejar su naturaleza y su característica en sus actitudes y acciones. Ruth y Noemí fueron dos personas que se beneficiaron de esta ley misericordiosas. Eso es lo que quiere decir el Señor con esta fiesta de la Pentecostés y también recordar la Pascua que se celebraba en esos tiempos a través de cuando Jesucristo iba a ser entregado. ¿Cuánto se llama? Esto también nos recuerda eso, la Pascua de Pentecostés. Aquí también fue cuando Pedro, me parece que fue el que hizo un llamado donde fueron, ¿cuánto se llama? Ay, Señor. Cuando No predicó, estoy. cuando predicó, Claro. ese era Pentecostés, o como Sí, la fiesta de las primicias, coincidió con esa misma exactamente. fecha. Ujú. Exactamente, y cuando él hizo una gran cosecha porque llegaron mucha gente creyente, mucho Eso, convertido. sí. Y esa fue como una fiesta muy grande también. Ay, Señor. Fue muy, Se muy entiende, grande. hermana Violetita, sí se entiende lo que está explicando. Ya. Y aquí también decía de que después de 50 días después de la fiesta de las primicias, durante el final de la cosecha de trigo, Israel debía celebrar la fiesta de Pentecostés, aprendiendo el nuevo, o sea, ofreciendo nuevo grano a Jehová al mecer 2 panes con levadura hacia el Señor. Eso. Y proveer al extranjero y al pobre en esa fiesta pentecostal. Eso es lo que puedo entregarle, y lo de las trompetas también le pido a algún hermano, por favor, en Levítico 23, versículos 23 25, que lo lean. No soy muy clara, pastora, estoy muy enredada. Tranquila, porque sí se entiende, hermana Violeta. Sí, se sí se entiende. entiende. Ya, necesito que alguien me lea Levítico 23. ¿Me escucha? Sí, Ya, 23, 25. sí, por favor, hermano. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Uh-huh. Ya.
acá decía el Señor, esta es la fiesta de las trompetas. En el primer día del mes tendréis días de reposo. La fiesta de las trompetas se llevaba a cabo para reunir al pueblo de Dios en una santa convocación. Y las trompetas también son símbolo de cuando las tomaban para alertar de alguna guerra o de alguna batalla. También habla de que en el tiempo de están las 7 trompetas también, habla de que Dios sonará como voz de mando, un sonar de trompeta en Apocalipsis. También nos habla de las trompetas, que la hará, son 7 trompetas que son en el Apocalipsis ya cuando venga a gobernar, o sea, a gobernar Cristo Jesús a nuestra tierra, a esta tierra. Entonces, ese es más o menos ¿cuánto se llama? Lo que es la, ay, Simbolismo. La fiesta judía. el simbolismo de la trompeta, eso, ¿ya? Y bueno, y ahora expiación, que es lo último que me va quedando. Y le pido al hermano que me ayude, o la hermana Marisol, por favor. También está el Levítico, la fiesta de la semana. El 26, por favor, hermana. Hasta el 28. 26 al 28. Uh-huh. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Hasta el 28? Sí, 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 hermano. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día de expiación para reconciliación delante de Jehová, vuestro Dios. Amén. Bueno, en el 10º día el pueblo se reunía en una nueva convocación, pero este no era un banquete de celebración, sino para afligir nuestras almas, a un reconocimiento humilde del pecado de uno y de la necesidad de cada uno. La expiación que se hacía por el pecado del pueblo, los pecados que cometíamos día a día. Y eso sería lo que yo les puedo entregar. No fui muy específica, pero espero que el Señor me entienda. Que no, es mi primera vez en esto, ¿ya? Y el Levítico 16 dice, este pasaje registra el mandato para que el pueblo de Israel aparte un día solemne para reflexionar. Bueno, nosotros tenemos todos los días para reflexionar porque todo esto invoca también a Cristo, de la sangre del Cordero, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, que desde el Génesis en adelante nos habla de Cristo. Es como habla la hermana Georgina a través del estudio que ella hizo, porque todo esto se basa en una sola cosa, en Cristo Jesús. Las fiestas eran como rituales. Ahora ya no tenemos que hacer esos rituales, porque tenemos día a día a nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, y ponernos a cuentas con el Señor cada día, porque cada día fallamos con Él, pecamos, todos pecamos, y la única manera de que Él nos perdone es ponernos a cuentas con Él. Todos estos sacrificios fueron un antes de Jesucristo, un antes. Todo nos apunta a la obra de
de nuestro Redentor, de la sangre del Cordero, de los cuernos, de las trompetas, porque el Señor sonará con voz de trompeta, Dios, en el último tiempo. Y la expiación, bueno, no tenemos que golpearnos el cuerpo, no tenemos que ir de rodillas, porque Cierto. ya Cristo lo hizo todo. Sobre todo ahora en estos tiempos que viene la Pascua, la próxima semana, muchos se pegarán en el pecho, llorarán, se arrastrarán, pero ya Cristo lo hizo todo. Y eso apunta a la hora de nuestro Redentor. Eso sería lo que yo les puedo entregar, es más o menos lo que a mí me queda claro de las fiestas solemnes, de la semana, de los panes, el día de reposo. Reposo tenemos en Cristo. Amén. Cristo Jesús nos hace reposar, porque dice su palabra que en delicados pastos nos hará descansar. Amén. También aquí, en tiempos de aflicción, nos hace descansar porque el Espíritu Santo es el que nos da la paz y nos hará descansar cuando lleguemos a la tierra prometida, Amén. allá donde Él habita. Allá nos Amén. hará descansar también. Y bueno, y orar por las personas, porque también hablaba acá de la palabra en el Levítico de que se hacían ofrendas, fiestas solemnes, donde se reunían las familias enteras, y se traspasaba el mensaje de una a otra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también en este tiempo, predicar la palabra, llevar el evangelio a cada rincón de esta tierra, a los que pueden, a los que evangelizan, a los que son misioneros, que es una gran tarea de ellos también. Y eso es lo que está, más o menos simbolizan las fiestas solemnes que tenían en esos tiempos. Y ya esas fiestas no se hacen porque la fiesta ahora la tenemos delante de nuestro Señor Jesucristo, cada domingo o en la semana en su casa cuando alabamos, adoramos, porque las trompetas también eran de adoración, también se usaban en la adoración, era un instrumento muy, muy apreciado en esos tiempos, porque eran melodías que sonaban a Dios, se le dedicaban a Dios. Así que en estos tiempos las trompetas que somos nosotros, que tenemos que tocar el shofar o el cuerno para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso. Así que le doy gracias a Dios por este momento, que a lo mejor me especifiqué un poquito más clara ahora, sin leer nada, porque el leer me interrumpe, me desconcentra, y bueno, gloria a Dios. Así que muchas gracias, pastora, por este momento, que me puso muy nerviosa. Y Pero, que la última. Gracias, pastora. pero lo hice y ya pasó. Me Amén. gustaría, me acordaba que alguna vez, hace muchos años, hicimos también un estudio con unos hermanos sobre la fiesta judía, y hay una lámina que quiero mostrar, que la estaba buscando y justamente la encontré. Amén. Voy a compartir esa lámina. ¿Alcanzan a ver ahí la imagen? Ahí sí. Ya. Este es como, este cuadrito es como el resumen de las fiestas y cómo se Ya. cumpliendo, varias de ellas se han ido cumpliendo en Jesús, tanto en el pasado Amén. como lo que se espera el cumplimiento en el futuro. Mencionaba la hermana Violinita Amén. la fiesta de la Pascua, que los judíos la venían realizando por mucho tiempo, donde se ofrecían en sacrificio estos animalitos, y que esta fiesta de la Pascua tiene relación con el día. De hecho, es muy tremendo saber que Cristo fue crucificado justamente el mismo día de la Pascua. Amén. Mientras Jesucristo Amén. estaba siendo crucificado en las afueras de la ciudad, adentro en el templo los sacerdotes estaban justamente también haciendo este ritual
cumpliendo con el Mm. ritual de la Pascua, sin saber, sin comprender ellos que el Cordero, el perfecto, el más grande y el único, que era el Mesías que ellos esperaban, pero nunca esperaron que ese Mesías al que ellos esperaban iba a terminar muerto como un animal sacrificado. No esperaban eso. Entonces ahí la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo está simbolizada entonces esta celebración de la Pascua. Luego nos decía la hermana Violetita que me gustó mucho esto de los panes sin levadura, esto que representa esta santidad y este tiempo de purificar. Me recordaba que los judíos se demoraban como una semana sacando toda levadura hasta el día de hoy, sacando todo lo que pudiera tener rastros de levadura en la casa. Eh, Todo producto, pan, galleta, cualquier cosa que pudiera tener, ellos eliminan todo eso en cumplimiento con la palabra, con el mandamiento hasta el día de hoy, eliminan todo lo que pueda tener rastro, aún hasta los fideos, todo lo que lleva como trigo, eh, ellos lo eliminan. Pero sabemos, y según lo que también nos comparte nuestra hermana Violeta, que más que este acto físico es un ejercicio que ellos tienen que hacer, que los tiene que hacer reflexionar sobre la santidad que Dios pide. Dios a través de las fiestas les enseña de manera práctica el concepto o lo que ellos tienen que aprender y aplicar para su vida y para vivir, ¿cierto?, de acuerdo a los parámetros del Señor y a una relación con Él. Entonces, esta santidad que ellos tenían que tener en buscar estos panes sin levadura, la mayor santidad estaba en ellos vivir una vida, ¿cierto?, una vida correcta, santa delante del Señor. Ahora, esto lo reflejan, esta fiesta de los panes sin levadura, se asocia con la muerte de Cristo, o sea, con el momento de la sepultura. Ya no recuerdo bien ahí la descripción de por qué tiene relación con la sepultura de Cristo, probablemente por esta eliminación, tal vez ciertamente Cristo no cometió pecado, pero sí hay un desaparecer. Cristo deja de existir en la tierra, ¿cierto? Bueno, aquí me menciona mi esposo que tiene que ver con esto de que él bajó, descendió, ¿cierto? Ahí al Seol, a los lugares de las profundidades, ¿cierto? En su muerte. Pero bueno, luego tiene esta fiesta de las primicias, ¿ya? Que tiene que ver, se asocia a la resurrección de Cristo. O sea, estas tres fiestas, la Pascua, el pan y levadura y las primicias, se cumplen en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ya? Y coinciden que Amén. las tres fiestas justamente están, están relacionadas en un corto periodo de tiempo, en un muy corto, o sea, termina una y comienza la otra, y coincide con esto de muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Como decía mi hermana Violeta, en las primicias tenían que llevar, ¿cierto? Lo primero de su cosecha, presentarlo al Señor primeramente, ahí ya lo comentó mi hermana, y aquí es cuando Cristo dice que Él asciende a los cielos como el primero de muchos. Es la primicia de todos los que vendrían detrás de Él, ¿cierto? El primero de los hermanos, la primicia de la resurrección, y por ahí se menciona, creo, en unos versículos, ¿cierto? La primicia de los que resucitan para el Señor. Y luego ya esta fiesta de Pentecostés, también lo asocia mi hermana Violeta con este descenso del Espíritu Santo. La palabra, como dato, la palabra Pentecostés viene de 50, ¿ya? De ahí viene la raíz de Pentecostés. Y se celebraba 50 días después de las otras fiestas, de la fiesta de la Pascua, si mal no recuerdo. Específicamente de ahí se contaban 50 días y como entre medio estaba todo esto de la cosecha, ¿ya? Entonces, a los 50 días se celebraba esta fiesta, donde todos traían lo suyo y lo presentaban delante del Señor.
y es en esa celebración cuando desciende el Espíritu Santo. Ya por eso para nosotros de hecho nos llamamos pentecostales, ya viene de esa raíz, de esa idea, de esa fiesta. Eh, y aquí es donde todos reciben, y tiene relación también, como decía mi hermana Violeta, con esta primicia, con esta primera cosecha. Es cuando Pedro predica, me gustó mucho eso, cuando Pedro predica y muchos se convierten por la predicación de Pedro. eh, Vemos que Cristo no hizo ese trabajo antes de él morir, pues, no hizo ese trabajo de evangelizar. Uno podría pensar, ¿por qué Cristo en esos 40 días que estuvo con sus discípulos después de resucitado, por qué no fue a predicar, por qué no evangelizó a las multitudes, ¿cierto? Hubiera sido espectacular que Cristo hubiera estado evangelizando a las multitudes, pero el Señor le entregó esa labor, ¿cierto?, a sus discípulos, y también con esa asistencia y con esa dirección como el líder de todo este movimiento, al Espíritu Santo, usando a Pedro, y se convierte toda esta gran cantidad, en una ocasión 3.000 y otras 5.000, ¿cierto? Como las primeras cosechas que son presentadas al Señor de los nuevos creyentes en Cristo. Y bueno, según este cuadrito y según lo que se ha estudiado, se piensa también, de la misma manera como las primeras 4 fiestas se cumplieron en la venida de Cristo, su muerte, su resurrección y el descenso del Espíritu Santo. Se espera que las últimas 3 fiestas o sea, que en el último tiempo, cercana, en la venida de Cristo, en el retorno de Cristo, se van a cumplir estas otras 3 fiestas: la de las trompetas, que se asocia con el rapto de la iglesia, porque cuando dice ahí, que lo mencionaba mi hermana, que con voz de arcángel y de trompeta de Dios descenderá de los cielos, ¿cierto? Entonces, algunos lo asocian con ese momento del rapto, otros lo asocian, otros maestros, otros estudiosos lo asocian, esto de las trompetas, en el cumplimiento futuro, lo asocian, no tanto como al rapto de la iglesia, sino que como a la temporada en la que se celebra la fiesta de las trompetas. Como que si la fiesta de las trompetas es el momento como que la segunda venida de Cristo va a ser en relación con la fecha de alguna de las fiestas de las trompetas que se vienen. No sé si me explico ahí. Entonces algunos asocian a eso, así como las otras 4 tuvieron que ver justamente con el tiempo de la celebración específica de esa fiesta. Hay quienes piensan que la venida de Cristo va a coincidir con la celebración de la fiesta de las trompetas en el año que el Señor determine venir, y coincidiría con esa celebración. Y bueno, el día de expiación, se hace con la segunda venida de Cristo, y la fiesta de los tabernáculos con el milenio. ¿Ya? ¿Por qué la de los tabernáculos con el milenio? Porque cuando ellos andaban por el desierto, ¿cierto? Y cuando Moisés entrega esa instrucción de celebrar la fiesta de los tabernáculos, que hasta el día de hoy los judíos la celebran, salen a los patios, extienden carpas o tiendas, y de alguna manera ellos salen y se instalan al aire libre a pasar la noche. No me acuerdo si es un día o son más días, pero la idea es que el Señor les dejó esta instrucción para que nunca olvidaran que cuando ellos estuvieron en el desierto, habitando durante 40 años en tienda, en carpa, movilizándose en el desierto, y que en esa experiencia de desierto el Señor estuvo con ellos, los guardó, los prosperó, los bendijo y los llevó a tierra de bendición. Entonces le manda que todas las generaciones que vinieran tenían que también desarrollar esta actividad, esta fiesta, para que nunca olvidaran, cómo Dios los sostuvo en el desierto, cómo Dios habitó con ellos en medio del desierto. Entonces, por eso también se asocia con este momento, este tiempo donde el Señor va a habitar con su pueblo
en el milenio, va a habitar junto con su pueblo. Amén. Igual es interesante ver cómo ellos todavía celebran todas estas cosas. Amén. Y tienen formas de celebrar súper específicas. Me acuerdo que no me acuerdo si era la fiesta de la Pascua, que ellos enterraban como una cuchara, ya, enterraban como una cuchara, no me acuerdo si en esta fiesta, lo aprendí hace mucho tiempo. Entraban una cuchara y los niños como que tenían que ir a buscar, esto tiene que ver entonces con esa levadura probablemente, tenían que buscar esta cuchara, la envolvían, le ponían algo, le envolvían en un paño, la envolvían en un paño bien envuelta, la enterraban y justamente eso refleja también esta muerte de Cristo cuando dice que fue envuelto, ¿cierto? Envuelto en paños de lino, envuelto en paños y fue a la tierra y ahí quedó como escondido ya por un par de días y después fue encontrado, o sea, después salió de ahí. Entonces a los niños, y obviamente los israelitas los judíos no lo hacían pensando en Cristo, pero sí eh, tenían este ritual de esconder, no me acuerdo si eran una o tres cucharas, y las escondían y mandaban a los niños a buscar dónde estaba la cuchara. Entonces después cuando la encuentran, le dan premio, y esto obviamente también tiene como ese simbolismo. No aparece descrito en la Biblia, pero ellos desarrollaron como estas formas de ir celebrando estas fiestas y tiene como simbolismo este valor que significa encontrar a Cristo, ¿no? Buscar a Cristo, buscarlo, esforzarse en buscarlo y el gozo que significa Amén. la recompensa que significa encontrarlo. Entonces, el Señor le enseñó mucho a los judíos, a los hebreos, les enseñó mucho a través de una manera práctica, les enseñó a vivir no solamente de palabras, sino que ellos haciendo, eso le llaman como mnemotecnia, me parece que es la palabra, que ellos haciendo cosas tienen que ir aprendiendo lecciones para la vida. Y en ese sentido, nosotros somos muy poco simbólicos, ¿cierto? Nosotros no sé si es por nuestra cultura, pero somos muy poco simbólicos, somos muchos de aprender solamente por el escuchar y no tanto por el hacer cosas que nos recuerden o enseñar a los niños haciendo cosas que les recuerden. Eh, la Tami levantó la mano. Tami, Sí, primero que nada, igual, darle las gracias a hermana Julieta, que lo hizo súper bien, que la siga Tami, bendiciendo. Yo iba justo a mencionar el tema se te escucha bajito. Tami, se te escucha bajito. ¿Ahí sí? ¿Me escuchas? Bajito, bajito. Pero dale, a ver. Ya. También iba a mencionar eso de la levadura, que era en un madero, que buscaban la levadura y no la podían tocar. Y lo hacían solamente con esta madera. Después la envolvían en un paño y después eso lo quemaban a fuego. Quemaban como la levadura, era todo simbólico y lo que es Cristo también. Que finalmente el pecado se va a destruir finalmente, en algún momento. La maldad del hombre, esto de que el fuego consumidor, el fuego purificador, que en otras partes hemos aprendido, ¿cierto? Y también lo otro que me gustó mucho de las primicias es Se te escucha muy bajito, que Tami, ahora. ahí sí. A ver, ahí sí. Hable, ¿ah? Hable. De la fiesta de las primicias, que eso de mencionar de que Jesús es nombrado en la Biblia como el primogénito. Entonces, era
como a mencionar ese detalle y de que Dios dio en sacrificio lo primero que él tenía, lo más valioso. Lo primogénito, bueno, tenemos entendido en la cultura hebrea, era el que se llevaba todas las bendiciones, donde como el que tenía toda la herencia. Entonces eso también lo podemos ver en Cristo, que Cristo finalmente aquí en la tierra en algún momento va a reinar, va a reinar nosotros, sobre toda la creación también. Y el otro detalle, me gustó mucho lo que mencionó la hermana Violeta, eso de que las primicias agradecían, o sea, eso de apartar y agradecer al Señor, creo que es súper importante porque la sociedad olvida agradecer a Dios o entender de que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y muchas veces, y dedicárselo al Señor, porque a veces nos gusta quedarnos como con todo, por decirlo así, nos cuesta compartir, ¿cierto? Pero creo que la primicia es una buena forma de compartir con los demás y de aprender a agradecer y dedicar las cosas al Señor. Eso. Cortó, pero espero que se haya escuchado. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre el tema de las fiestas. Yo quiero hacer una pregunta, a ver qué opinan. Manageo, está sin audio. Ahí sí, ¿Ahí me escuchan? ahí sí. Ha sido muy raro este día, pastor. Compartir un poco sobre la fiesta que era el día de la expiación, que una de las cosas que llevaba a cabo el pueblo israelita, sacrificaba 2 corderos, pero uno de los corderos se ponía una cinta roja en esta parte de sus cuernos, y uno era sacrificado y el otro era sacado fuera del campamento y le llamaban Azazel, que en esos tiempos en los egipcios y todas digamos, las regiones cercanas tenían muchos ídolos. Y uno de los ídolos que ellos identificaban era un demonio que lo llamaban Azazel. De hecho, el libro de Enoch lo menciona. Sé que no es parte de la Biblia, pero en hebreo se menciona el libro de Enoch. Y también se menciona a Zazael, que era un tipo de demonio. Entonces, ¿qué hacían? Era transmitir todo el pecado del pueblo y lo llevaban hasta que se caía en un despeñadero. Entonces, esto nos recuerda también que lo que decía usted, hay fiestas que aún no se llevan a cabo, que van a suceder cuando en el retorno de Jesucristo, y uno de la fiesta de la expiación va a ser esa, va a ser que Satanás va a ser atado por 1000 años, va a ser atado y no va a tener dominio ni control sobre el ser humano en ese tiempo. Entonces, una vez más vemos el cordero, uno de los corderos siendo sacrificado para la expiación, pero el otro siendo llevado y echado todo el pecado sobre él. Es como Satanás, que es decirle a Satanás, vete lejos, ándate con todo tu clan, con todo lo que es pecado, con toda tu maldad, y echarlo fuera, que es la promesa que el Señor nos hace, que Él retornará y va a ser este enemigo de nuestras almas atado, y vamos a poder estar tranquilos por 1000 años, Jesucristo gobernando nuestra vida. Es más para reforzar lo que compartía Violeta y lo que se compartía acá. Amén. Así es. Gracias, hermana Geo. Bueno, la pregunta que quiero hacerle es, bueno, aquí tenemos un reflejo de que las fiestas, o sea, el Señor les manda a celebrar las fiestas para que ellos cuando vean a Cristo, de alguna manera ellos también reconozcan que en Cristo se cumplen esta fiesta y que Él es el cumplimiento Amén. perfecto de todo lo que se venía anunciando desde el principio, ¿ya? Amén. Pero me queda la pregunta, ¿de qué manera
nosotros nos podemos ver reflejados en esta fiesta. ¿De qué manera entramos nosotros en esta fiesta? Si reflejan a Cristo estas fiestas, ¿nosotros tenemos algún lugar ahí? En todas. Las 3 primeras sobre todo. En todas. La Pascua es cuando conocimos a Jesucristo y lo reconocemos con nuestro Señor y Salvador y salimos de Egipto, en el mundo estuvimos esclavizados y Él viene y nos libera. Después está las primicias, que ciertamente somos su primicia también, porque Él nos alcanzó a través de su sangre. Y bueno, en Pentecostés, cuando el Señor nos llenó del Espíritu Santo y vimos un cambio en nuestras vidas, supimos que el Espíritu es el que nos lleva, el Espíritu es el que nos unge. Entonces, ese Pentecostés creo que también lo vivimos, pero también lo vivimos cada vez que evangelizamos y alcanzamos para Cristo, se realiza un nuevo Pentecostés en esa persona. Y bueno, yo lo veo reflejado en los panes y levadura que el Señor nos manda a constantemente estar sacando de nuestros hogares, y cuando hablamos de hogares, nuestra propia vida, nuestro corazón, nuestra alma, sacar la levadura que nos contamina, la levadura que es el pecado, que tenemos claro que eso y Él lo realizó también, Jesucristo lo realizó, Él al morir en la cruz, cumplió la Pascua, fue primicia, porque dicen que incluso primicia de los que durmieron. Sabemos los que han partido la presencia, están ahí a la espera de ser levantados de sus sueños, y son las primicias ya alcanzadas por Jesucristo. Así es. Ahora, pensemos en que esta fiesta el Señor les hizo hacer de manera práctica, desarrollar, ejercitar una acción para transmitirles una verdad, un principio, o anunciarles algo, ¿cierto? En estas 4 primeras, pensemos en estas 4 primeras, para nosotros como cristianos, ¿de qué manera podríamos decir que nosotros también cumplimos con estas celebraciones, independientes o sea, cumplimos con un acto, como lo hacían los hebreos, los judíos, con un acto ritual, por así decirlo? ¿De qué manera nosotros cumplimos juntamente con Cristo estas fiestas? ¿Qué acto nos recuerda o nos representa? ¿A través de qué acto estamos juntamente con Cristo siendo parte de un acto práctico? Por la Santa Cena. Santa Cena, y hay algo más. Fíjese aquí que la Pascua, la Con el paniscadura, bautismo. los bautismos. Cristo, qué especial que el Señor Jesucristo le dejó solamente dos actividades a sus discípulos que ellos desarrollaran como iglesia, porque los judíos tenían estas 7 fiestas y aún le añadían unas pocas más, un par más parece, pero instauradas por el Señor estas 7 básicas fundamentales. Sin embargo, a su iglesia Jesucristo les deja solamente 2, les La dice Santa Cena, que se bauticen, perdón, la Santa Cena. les dice que se bauticen, que hagamos discípulos y que cada discípulo se bautice y Sí. que celebre la cena. Le deja solamente esas dos actividades a desarrollar. Y justamente haciendo el cruce, haciendo la asociación, justamente el bautismo tiene que ver con estas 3 primeras fiestas, porque el bautismo representa nuestra muerte, sepultura y resurrección, ¿cierto? Juntamente con Cristo. Pablo lo desarrolla después, pues. Pablo desarrolla y dice que fuimos muertos juntamente con él, sepultados, y habla harto de eso, muertos, sepultados y resucitados a través del bautismo. Entonces, de esa manera, cuando nosotros desarrollamos el bautismo, estamos también uniéndonos a Cristo en el cumplimiento o en la celebración de esas fiestas también, ¿cierto? Y Es bueno, lo que le dice, ¿sí? es lo que le dice Jesús a Nicodemo.
Por eso Claro. el Señor como que un poco reta a Nicodemo como un erudito del Antiguo Testamento, no tenía idea de lo que él estaba hablando, Mm, el bautismo y del Espíritu Santo, y estaba hablando del reino. exacto. Así es. Y fíjese cómo parte de estas fiestas se celebra, la de los panes sin levadura, la Pascua, también se desarrolla, las primicias, también se desarrollaban en familia. Y la celebración de la Santa Cena es una conmemoración, bueno, del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero también es lo que nos hace también unirnos como familia en Cristo, ¿cierto? Unirnos como familia, que se sientan a la mesa juntos y que en este sentarnos a la mesa recordamos lo que Cristo hizo, celebramos, damos gracias, eh, proclamamos su venida, ¿cierto? Dice que tenemos que cenar tantas veces sea necesario hasta que Él venga, o sea, declaramos que Él vendrá, ¿cierto? En este desarrollo de estas últimas fiestas que faltan. Así que muy, como a Dios no se le escapa nada, y aunque no somos del pueblo de Israel, somos injertados, como dice la palabra, somos injertados, pero aún así el Señor no nos demanda que celebremos la fiesta. Esto, ojo, porque hay hartas iglesias que se están volviendo a celebrar las fiestas. No, no es que estén volviendo, sino que están comenzando a celebrar las fiestas judías, ya siendo iglesias pentecostales, cristianas, evangélicas, y están como queriendo experimentar una gloria mayor al celebrar e implantar en sus iglesias la celebración de estas fiestas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Tenemos el caso de una muy conocida, muy cercana a nuestra trayectoria de iglesias. Tenemos una iglesia que hace poquito nos dijeron que en tal iglesia están implementando ahora porque les llegó una nueva revelación de parte del Señor y que entonces tienen que celebrar estas fiestas porque eso les trae una mayor plenitud de la revelación del Espíritu, o de las promesas del Señor, o qué sé yo. ¿Qué opina de eso usted? Yo creo, pastora, por eso hay que tener oído, es que si no le da discernimiento a lo que se está hablando hoy en día, en estos tiempos de apostasía, porque nosotros tenemos que regirlo a lo que está escrito aquí, en la palabra de Dios. Nadie puede decir, bueno, viene una nueva revelación, no. Tenemos que regirnos solamente por la palabra de Dios, ¿cierto? Por lo que Jesús nos dejó establecido, el Señor, a través de su palabra establecido. Así que no hay ningún otro, para mí no hay ninguna otra revelación que no esté ya escrito aquí en la palabra de Dios. Y como hablamos delante, lo que es, cómo hacemos el reconocimiento de todo esto con el bautismo y la Santa Cena, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener ojo y atento a nuestros oídos espirituales, lo que se está hoy en día predicando en las iglesias. De alguna, Estar de, atento a eso. disculpe, de alguna manera como Claro. que se está desvalorizando o no se está tomando el peso o el valor que significa estas dos ordenanzas que dejó el Señor, y se está pensando que no, hay que hacer más. Y eso es como un espíritu también medio legalista, pues este legalista Sí. que quiere hacer para ganar del Señor, para ganar bendición, para ganar plenitud de alguna manera, para ganar gracia delante del Señor, y no, pues eso tiende ya a ir como en el lado del legalismo, de lo que tenemos que cumplir, y justamente los judíos se quedaban en esto, pues en esto de que para la gracia, para alcanzar la gracia del Señor hay que cumplir con estos rituales, cuando queda súper claro a través de lo que se nos ha expuesto aquí con nuestra hermana Violeta también, es que todo esto tiene cumplimiento, ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Entonces a nosotros ahora nos toca celebrar a la manera que Cristo indicó, y Cristo en ningún momento le dice a sus discípulos que empiecen con esta iglesia que viene, que empiece a celebrar la fiesta, porque Jesucristo es la fiesta, Él es la Amén. fiesta. Mm. Tamara, tienes la mano levantada, espero que haya mejorado el tema del audio. Espero, ¿me escucha? A ver, hable. ¿Se escucha? Bueno, iba a mencionar eso mismo, que me recuerda mucho lo que estudiamos en el libro de Gálatas, que habla sobre eso mismo, de que
los judaizantes querían decirle a los gentiles que hicieran todas las normas que antes ellos hacían. Y finalmente eso no mueve el corazón del Señor, son cosas innecesarias y que más que nada vienen a cumplir cosas externas, y lo que el Señor quiere es algo interno, más que nada. Yo creo que es bueno estudiar estas fiestas, es bueno conocerlas, porque así dimensionamos aún más el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo creo que, y el cumplimiento también de que Jesús finalmente es el Mesías, el Cristo que se esperaba. Entonces yo creo que esa es la finalidad y la utilidad que tiene el conocer sobre estas fiestas. Pero para nosotros no tiene implicancia y sería volver a vanas costumbres, que finalmente eso no mueve el corazón de Dios. Gracias, Tami. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo más? Hermana Georgina está está muteada. Se apaga. Ahí sí. Pastor, una pregunta. Lo que usted dice de estas personas que están celebrando, ¿cómo la están celebrando? No entiendo, porque hay cosas que se hacen que tenían que llevar a cabo ritual, entonces, ¿cómo? La Es verdad, una pregunta. no sé de qué manera la están celebrando, pero sí nos dijeron una primera vez, nos llegó el comentario, nos preguntaron qué opinábamos, y después, a los meses después, nos volvieron a informar que efectivamente sí, pues están en eso, están. Ahora, ¿de qué manera? No sé, pues porque hay varias de estas fiestas que obviamente se necesita todo un Un sacrificio, por ejemplo. claro, sistema Entonces, raro, raro. ¿Cómo nos metemos en sí, camisa de 11 varas, no? es para reflexionar, porque varias de las fiestas se llevan a cabo, se tienen que hacer cosas, y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, si la van a celebrar, que la celebren todas. Y si la Claro, celebran todas, tienen que hacer sacrificio. ¿Y cómo? Si Jesucristo ya es nuestro sacrificio. exacto, Peligroso. exacto. Y ahí es donde no vemos esto de tener cuidado con las doctrinas que se empiezan a levantar y empiezan a moverse cosas, y hay que tener mucho ojo para no caer en equivocaciones, en equivocaciones. Por eso es importante aprender la palabra, y sobre todo, hermano, porque es súper sencillo tomar el Antiguo Testamento y decir, porque el pueblo de Israel lo hacía y al Señor le agradaba y el Señor lo instauró en el Antiguo Testamento, entonces hagámoslo. No, pues, para nosotros es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el de la Iglesia. El Antiguo Testamento es de Israel, que nos revela verdades respecto de Cristo, que nos aclara las enseñanzas que después se entregan en el Nuevo Testamento. Sí, es indispensable entender el Antiguo Testamento para dimensionar las enseñanzas del Nuevo, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir al Antiguo Testamento a ver qué es lo que se hacía ahí para nosotros empezar a hacerlo, porque no, Cristo no lo enseñó así, ni tampoco los apóstoles. Usted no ve a Pedro, a Pablo, indicándoles a las iglesias de gentiles, que somos nosotros también, indicándoles que celebren esta fiesta, en ninguna parte. Entonces, nuestro punto de referencia como gentiles es lo que la iglesia primitiva hacía, no lo que Israel hacía, ¿ya? Independiente de que de ahí obtengamos los principios, obtengamos la revelación de dónde parten, lo que en el Nuevo Testamento se nos indica, se nos enseña, en el Antiguo tenemos el origen, o la sombra. De hecho, dice la palabra que es sombra y figura, ¿cierto? De Cristo. Entonces, es ahí donde tenemos que tener cuidado. La iglesia, igual la iglesia pentecostal, no sé si solo acá en Chile, eh, tomó muchas cosas del antiguo y quiso seguirlas. Tomó cosas, ¿ya? Cosas puntuales. No sé, pues esto
Ya, cuando se enseñaba no usará el varón en ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. Y la iglesia pentecostal agarró esa enseñanza del Antiguo Testamento para Israel en su época y la tomó y empezó a funcionar en base a que no, la mujer no se puede poner pantalones y ni el hombre ropa de mujer, vestidos, qué sé yo. Y lo quiso traer a este tiempo y está súper fuera de foco, súper fuera del sentido que tenía para ese tiempo, para el pueblo de Israel, porque imagínense, todos usaban vestidos, po. Y la Claro, iglesia acá lo quiso traer a este tiempo y aplicarlo a este tiempo de una manera equivocada. Entonces, también tenemos un mea culpa ahí de nuestros padres evangélicos que también se trajeron cosas del Antiguo Testamento sin filtrarlas a través de lo que aprendemos en el Nuevo, que es para nosotros. Ya no sé si de repente con eso le ayudo a entender los criterios de qué es lo que se puede hacer o se debe hacer y qué es lo que no. Ya no sé si aclara un poquito la idea.